Gran Depresión suele enseñarse como un fallo trágico del capitalismo, una avería inesperada de la máquina que nadie previó ni pudo detener. Los manuales giran una y otra vez en torno al 29 de octubre de 1929, el Martes Negro, como si el desplome hubiera caído de la nada, cual meteorito en un cielo despejado. Pero si miramos bajo la superficie, surge otra lectura. La crisis no fue solo el resultado de la mala suerte y de apuestas equivocadas. También fue un momento que favoreció, y en ciertos aspectos estuvo moldeado por las élites financieras mejor posicionadas para beneficiarse del desorden. La catástrofe que trajo hambre, desempleo y humillación a millones se convirtió para un círculo más pequeño en la oportunidad de consolidar activos a bajo precio y afianzar su control sobre la arquitectura de la economía global. Para entender cómo pudo desplegarse esa dinámica, hay que ampliar el marco más allá de una semana volátil y seguir las décadas de ingeniería financiera que prepararon el sistema. Las semillas se plantaron en la era dorada de la consolidación, cuando los trusts fusionaron poder de mercado con influencia política y las finanzas corporativas aprendieron a orientar la legislación. De esa época surgió en 1913 la Reserva Federal, promovida como estabilizador, capaz de evitar pánicos y suavizar los ciclos. En la práctica, el nuevo Banco Central concentró una autoridad extraordinaria sobre el dinero y el crédito en un pequeño comité estrechamente ligado a los mayores bancos. El discurso público enfatizó la seguridad. El efecto institucional fue otorgar a quienes estaban más cerca del grifo del crédito una palanca sobre todos los demás. Durante los años locos, el guión pareció de manual. La Fed mantuvo tipos bajos y abundancia de crédito. Los motores promocionales de Wall Street ensalzaron una nueva era en la que la ciencia y la productividad habrían domado el riesgo. Los corredores concedían préstamos con garantía, margin, de manera generosa. Empleados de almacén y operarios compraban acciones con dinero prestado. Las revistas elogiaban el apalancamiento como una vía democrática hacia la riqueza. La especulación se alimentaba de sí misma. Los precios subían gracias al crédito que, a su vez, se justificaba por la subida de ayer. Pero mientras el público compraba el sueño, los entendidos se preparaban para el giro. Hacia 1928, el Banco Central comenzó a endurecer la política, y las grandes casas fueron reduciendo discretamente sus posiciones mientras celebraban la bonanza en sus boletines. Cuando los precios cedieron en octubre de 1929, el daño se propagó a través del sistema de operaciones con margen. El valor de las garantías colapsó. Los intermediarios exigieron efectivo. Los inversores minoristas se vieron forzados a liquidar en un mercado en caída. Muchos lo perdieron todo en cuestión de días. Pero para quienes estaban bien capitalizados, la venta masiva ofreció lo que siempre ofrece la escasez: poder en la mesa de negociación. Con efectivo en mano y acceso a crédito cuando otros no lo tenían, los bancos y grupos industriales más grandes compraron participaciones en competidores, fábricas, minas, activos ferroviarios y manzanas urbanas por centavos del dólar. Un desplome que aniquiló los balances de los hogares se convirtió en temporada de compras para las instituciones capaces de esperar, mientras los demás se veían obligados a vender. La postura del Banco Central tras el choque agudizó la brecha. En lugar de inundar el sistema para apuntalar a instituciones y familias solventes, la política giró hacia la deflación. El crecimiento del dinero se estancó y luego retrocedió. Las quiebras bancarias se multiplicaron, miles entre 1930 y comienzos de 1933, y cada cierre borraba depósitos, reducía el gasto, empujaba los precios a la baja, provocaba nuevos impagos y causaba aún más quiebras. Fue una contracción que se retroalimentaba. Un puñado de instituciones estrechamente integradas en la red de la Reserva Federal y con acceso a facilidades de emergencia sobrevivió e incluso amplió su alcance a medida que desaparecían rivales.
Lo que el público vivió como un torbellino se veía desde las alturas como un mecanismo para podar competidores. Los contemporáneos advirtieron el patrón. Empresarios se quejaban de que se les cerraban las ventanillas de crédito, mientras las corporaciones emblemáticas refinanciaban en condiciones favorables. Henry Ford, poco dado a ocultar sus críticas a Wall Street, sostenía que a las pequeñas firmas se les negaba el oxígeno mientras los gigantes podían respirar. Sus motivaciones pueden debatirse, pero la consolidación aparece clara en las estadísticas de mediados de los años 30. Menos bancos, mayor concentración y una jerarquía financiera más empinada que antes del colapso. La política presentada como neutral reforzó en la práctica el orden de prelación. Conviene considerar las micromecánicas que hicieron tan combustible el auge de los años 20. Los mercados de call money permitían a los corredores endeudarse a un día y renovar la deuda mientras los precios subieran. Los investment trusts empaquetaban acciones en vehículos que parecían diversificados, pero que a menudo eran pirámides apalancadas sobre la misma garantía. La publicidad prometía que la inversión científica había sustituido al riesgo. Los fabricantes de radios financiaban radios para que la gente escuchara noticias de mercado que, a su vez, la animaban a comprar más acciones de fabricantes de radios. A medida que se acumulaban las ganancias, el bucle se estrechaba. El apalancamiento inflaba precios. Los precios en alza justificaban más apalancamiento, y la misma garantía se pignoraba una y otra vez. Los detalles de la cronología también importan. A comienzos de 1928, la Fed empezó a endurecer, elevó la tasa de descuento y presionó a los bancos para contener los préstamos con margen. Los titulares apenas se inmutaron. Las cotizaciones siguieron escalando hasta finales del verano de 1929, pero el fundamento ya había cambiado. Cuando el crecimiento del crédito se frenó, la maquinaria que sostenía las acciones comenzó a toser. Después del crash, las decisiones de política agravaron la contracción. La adhesión al patrón oro internacional mantuvo condiciones monetarias estrictas. Las voces liquidacionistas defendían que la quiebra era una fuerza depuradora, y la doctrina del dinero sano estranguló la recuperación justo cuando más oxígeno se necesitaba. El feriado bancario de 1933 y la posterior reorganización estabilizaron el sistema después de que la calle principal ya hubiera pagado gran parte del costo. Las quiebras bancarias no fueron solo estadísticas, dibujaron mapas de poder. Cuando cerraba un banco rural, desaparecían los préstamos a agricultores y comerciantes, y con ellos el conocimiento local de quién podía sobrevivir con tiempo y condiciones flexibles. Los grandes bancos de ciudad rara vez reabrían esas líneas. La Corporación Financiera de Reconstrucción, creada en 1932 para aportar capital de emergencia, fue criticada por ayudar primero y a gran escala a las instituciones más importantes, mientras los pequeños prestatarios esperaban migajas. Cada rescate se explicó como necesario para proteger el sistema, y sin embargo el sistema que emergió fue uno en el que menos actores, pero más grandes, dictaban las reglas. La política dejó al descubierto las fallas. Las investigaciones del Senado entre 1932 y 1934, dirigidas por Ferdinand Pecora, destaparon pools de acciones, asignaciones internas y artimañas fiscales de las grandes casas. Las audiencias alimentaron la indignación pública, pero también dejaron claro dónde residía la autoridad, en quienes combinaban finanzas, información y acceso a las salas de decisión. La ley Glass-Steagall y la creación de la FDIC en 1933 protegieron a los depositantes y separaron la banca de inversión de la comercial. Esas reformas importaron, pero también consolidaron la primacía de las instituciones, lo bastante grandes como para cumplir los nuevos estándares y navegar la burocracia, mientras miles de pequeños operadores desaparecían. En el plano internacional, la contracción reconfiguró dependencias.
Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se había convertido en el principal acreedor del mundo, con préstamos en dólares hacia Europa y América Latina. La depresión interrumpió esos flujos y aceleró el cobro de deudas. Alemania, ya asfixiada por las reparaciones, vio desplomarse su producción y dispararse el desempleo. Su sistema bancario se resquebrajó y los préstamos de emergencia reforzaron la supervisión extranjera de sus finanzas. Reino Unido abandonó el oro en 1931 y formó un bloque de la libra. Estados Unidos devaluó en 1933-1934, elevando el precio del oro en dólares. Cada movimiento redistribuyó pérdidas y ganancias, y el resultado neto fue canalizar capital y autoridad a través de unos pocos centros financieros, sobre todo Nueva York y Londres, donde los bancos más grandes podían arbitrar condiciones. En casa, la miseria no se repartió por igual. Los aparceros perdieron tierras por ejecuciones hipotecarias. Muchos comerciantes quebraron. Los trabajadores urbanos hicieron fila en comedores de beneficencia. Mientras tanto, sectores con acceso a capital estratégico, petróleo, acero, servicios públicos, se consolidaron y salieron con cuotas de mercado ampliadas. Intereses petroleros vinculados al entorno Rockefeller expandieron oleoductos y refino. La Casa de Morgan, aunque criticada en audiencias, mantuvo un papel coordinador en los sindicatos de inversión. El New Deal, aún aportando alivio real mediante programas de empleo y seguro social, canalizó miles de millones en contratos hacia empresas capaces de ganar licitaciones, afianzar proyectos y ejecutar a escala nacional. Los relatos sobre el New Deal requieren un doble enfoque. La obra pública levantó carreteras, escuelas y parques. El trabajo obtuvo protecciones. Los depositantes durmieron más tranquilos. Sin embargo, los procesos de contratación empujaron a conglomerados integrados hacia una escala todavía mayor. La movilización para la defensa a finales de los 30 y comienzos de los 40 amplificó esa inclinación. Al finalizar la guerra, los gigantes corporativos de aeronáutica, química, acero y energía poseían una capacidad sin precedentes, rodeados de marcos regulatorios que formalizaron su centralidad. La crisis reorganizó la economía con un nuevo patrón: menos nodos, conexiones más densas y barreras de entrada que favorecían a los incumbentes. La coreografía psicológica es igual de instructiva. Los auges generan ibris, las recesiones, miedo. Con miedo, la ciudadanía acepta medidas amplias que en tiempos calmados rechazaría. Las élites financieras comprenden ese ritmo. La comunicación presenta las intervenciones como necesidades técnicas. La complejidad oculta quién gana y quién pierde. Y una vez que una arquitectura de políticas se instala bajo el estandarte de la emergencia, tiende a perdurar. Lo que nace como andamiaje temporal se endurece y se convierte en estructura de la economía. Nada de esto exige imaginar a conspiradores omniscientes. Basta con incentivos, asimetrías de información y control de cuellos de botella crédito, pagos, medios y ley. Cuando esos elementos convergen, las crisis pueden guiarse, prolongarse o resolverse de forma estratégica. Esa es la lección inquietante de la Gran Depresión vista desde el poder y no desde la inocencia. El sufrimiento de muchos puede coincidir con la consolidación de unos pocos, y la máquina puede ajustarse para que ocurran ambas cosas a la vez. Para 1945, Estados Unidos no solo había salido del fondo, se había colocado en el centro de las finanzas y la industria mundiales. El dólar reinaba. Los bancos estadounidenses financiaron la reconstrucción y las multinacionales exportaron técnicas de gestión y bienes de capital a todo el planeta. Las instituciones creadas en respuesta a la catástrofe, la SEC, la FDIC, los organismos de Bretton Woods, ayudaron a estabilizar la superficie del capitalismo mientras afianzaban la primacía estadounidense por debajo. La depresión fue una tragedia. También fue un punto de inflexión diseñado de tal modo que quienes estaban arriba sufrieron menos y ganaron más.
Los libros de historia suelen cerrar el capítulo con lecciones morales sobre la codicia y las burbujas. No están equivocadas, pero están incompletas. La lección más profunda trata del poder sobre el ciclo. Controlar el crédito es tener la capacidad de fabricar escasez o abundancia, mover precios, forzar ventas y decidir ganadores. Los desplomes dejan de ser solo tormentas y se convierten en palancas. La opinión pública puede orientarse desde las mismas instituciones que intermedian el dinero: periódicos, boletines, informes y agencias de calificación. La frontera entre el análisis neutral y la persuasión interesada es porosa cuando los analistas también se sientan en comités de suscripción. También está la cuestión de cómo cambian de manos los activos en una recesión. Los propietarios en apuros no solo venden bajo coacción. Un banco que puede prorrogar o negar un préstamo de renovación decide si una fábrica se subasta la semana que viene o se recapitaliza por 5 años. Si niega la prórroga, el precio pasa a ser el del descuento por ejecución. Los compradores con liquidez llegan como salvadores y se van como dueños. A comienzos de los años 30, esas transferencias ocurrieron a gran escala en inmuebles, ferrocarriles, servicios públicos y líneas de fabricación hasta volverse rutina. La diplomacia y la política monetaria también se entrelazaron. La Conferencia Económica de Londres de 1933 intentó coordinar monedas y frenar la deflación, pero los intereses en pugna frustraron el acuerdo. Estados Unidos buscó la reflación interna, elevó el precio oficial del oro y luego fijó una nueva paridad con la Ley de Reserva de Oro. Acreedores y deudores a ambos lados del Atlántico vieron reordenadas sus posiciones. En casa, los Gold Clause Cases del Tribunal Supremo respaldaron el poder del gobierno para anular cláusulas contractuales, trasladando pérdidas de deudores a acreedores y reescribiendo incentivos para futuros contratos. La agricultura muestra la misma lógica del poder. La ley de ajuste agrícola pagó a los granjeros por reducir superficie para elevar los precios, pero los pequeños arrendatarios y aparceros a menudo absorbieron el desplazamiento, mientras los grandes terratenientes cobraban los cheques. Nuevas agencias de crédito ofrecieron refinanciación a quienes podían manejar la burocracia y esperar aprobaciones. La carga administrativa funcionó como un filtro que favorecía a los ya organizados y bien asesorados. La política laboral se movió en tándem. La ley Wagner reconoció la negociación colectiva y ayudó a impulsar salarios en ciertos sectores, pero la mesa de negociación solía estar dentro de empresas cuyo tamaño había crecido, porque ellas, y solo ellas, sobrevivieron a la sequía de crédito. Paz industrial, mayor productividad y un flujo estable de contratos públicos vincularon al trabajo y al gran capital en un pacto de posguerra. La estabilidad llegó, pero llegó en términos fijados por quienes pudieron atravesar los años estériles sin vender la plata de la casa.